¿Alguna vez te dijiste no puedo? ¿Te sentiste con limitaciones para cumplir tus objetivos? Yo también estuve ahí, pero una vez que escuches la entrevista que te traigo hoy, me gustaría que me digas si seguís pensando lo mismo. En este episodio tuve el placer de conversar con Sandra Dachnowski. Sandra tiene 60 años, es arquitecta y hace 13 años se quedó totalmente ciega. Lejos de abandonar sus proyectos, hoy continúa trabajando. Y no solo eso, además anda en bicicleta y va al teatro con sus amigos. Sandra es un ejemplo del querer es poder, una historia gigante de inspiración que te súper recomiendo conocer. Mi nombre es Maxi Japes y esto es Ponerse en Marcha. Hola Sandra, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Maxi? ¿Cómo estás? Muy pero muy bien y muy contento por tenerte en este espacio, así que gracias. Sabemos que estás a full, tenés muchísimo trabajo, tenés una agenda apretadísima, así que gracias por hacerte este tiempito para nosotros. No, es un placer, me encanta. Así que, Bueno, como decía en la introducción, esta entrevista es muy particular, porque hoy tengo el lujo de explayarme en este ratito con Sandra, quien conocí en un contexto muy lindo. Nos conocimos en San Juan, ambos fuimos participantes de una charla que se dio allá, compartimos escenario. Yo no la conocía, Sandra, y la verdad que me voló la cabeza todo su mensaje, su historia de vida, su naturalidad, su forma de explicar de comunicar sus vivencias y tanta sabiduría, así que por eso quería traerla a este espacio. Pero, a ver, como dije en la introducción, Sandra es arquitecta y ciega, ya ese título da que hablar y muchísimo. es un montón. Eso es un montón y muchas cosas más que hablan del presente, pero antes me gustaría, Sandra, que nos ayudes un poquito con tu recorrido y con tu historia. Después vamos a hablar del presente, pero hablemos un poco del pasado. Contanos de esa Sandra de hace unos años y cómo llegaste hasta acá. A ver, la Sandra de hace unos años, que ya son muchos, nada, a ver, siempre lo comento, desde muy chica quise ser arquitecta, ya tenía problemas en la vista, pero que no era el típico problema, o para mí no era más que no ver bien y usar anteojos. Claro. Después pasé a usar la lente de contacto porque entró la edad de la coquetería. Para esto ya estaba yendo a una escuela industrial que había elegido yo, muy a pesar de mis viejos, porque decían, una escuela industrial, ¿a vos te parece? Tantos varones. Bueno, igual fui porque la especialidad eran construcciones y yo quería formarme en esto. Me recibí de arquitecta y ya siendo estudiante empecé a trabajar con el que hasta hoy es mi socio en la actualidad. Así que vos sos el economista, saca la cuenta de la cantidad de años, pero tenía 21 cuando hicimos hacer la primera obra juntas, que para mí era como hacer el Partenón, pero si yo te cuento lo que era esa obra, era hacer 100 metros de muro de ladrillo de cerco de una planta industrial, Eh, que para mí era hacer el Partenón, era como la obra y era un embole. Era ver bajar ladrillos en camiones, pero yo estaba ahí como si fuera la representante técnica de una obra magistral, ¿viste? Y bueno, y así pasaron los años, fuimos como orientando más en lo que nos gustaba mucho más el interiorismo. Hacíamos mucha obra de refacción, pero en ese momento, no sé si por jóvenes o porque nos agarramos esa beta, no era no era nuestra, el laburo nuestro no se centraba en esto. Nadie nos convocaba para obra nueva. Sí, un tío mío que tenía que hacer una clínica, pero una ampliación de una clínica y eso era totalmente nuevo, pero hacíamos mucha obra de refacción, ampliación y el interiorismo de la obra, del proyecto. Pasaron muchos años, llegó los años 90, la verdad que fueron años muy complicados, previo a que, bueno, cuando ya Menem asumió, yo lo sitúo más que nada en periodos porque yo me recibí de arquitecta en el 89 y la verdad que había muy poca obra. De hecho, teníamos una materia en la facultad que era visita de obra y no había obras para ver. Había muy poco trabajo. Vos no te vas a acordar, pero porque creo que pero en algún momento
te recibías en la facultad de ingeniero, de arquitecto, de lo que fuera, y te decían, ¿ya compraste el taxi? ¿Ya te compraron tus viejos el taxi? Porque esa era la cosa. Vos te graduabas y no sabías dónde ibas a laburar. En esa movida nosotros estábamos laburando, pero yo vivía todavía con mis viejos, o hacía alguna incursión en casa de un novio y mi socio con su mujer, que todavía no era su mujer, mamá de sus hijos, sino que era como su novia, también no daba ni para poder compartir una casa porque era difícil juntar la guita para poder bancarse. En esos tiempos empezamos a laburar un poco más fuerte, empezamos a hacer obras más interesantes y fue la primera vez que se nos ocurrió gestionarnos a nosotros mismos un emprendimiento. Conocíamos mucho el barrio de Palermo, el Palermo Viejo, el que después se llamó el Soho, Ajá. donde había muchos talleres mecánicos y casas chorizos, y se nos ocurrió hacer de una casa 9 loft, una típica casa chorizo, pero no teníamos la guita, no teníamos un mango, pero les dijimos a nuestros viejos si la querían comprar, porque nosotros teníamos como una idea, bueno, la verdad que fue maravilloso, fue un proyecto con el que ganamos una mención en la Bienal de Arquitectura, fue realmente innovador. Te estoy hablando hace 30 y pico de años atrás. Ese barrio se convirtió, explotó, y así empezamos con Ricardo a atrevernos con cosas más grandes. Pero nunca llegó, digamos, en ese periodo no llegaba nunca la obra nueva de un cliente, me quiero hacer la casa nueva. Pasaron muchos años después cuando empezó eso, porque será que nos habíamos como acomodado en eso y nos iba bien en eso, pero bueno, hubo una época de baja de laburo y en una empresa familiar de mi familia, ellos hacían venta de producto masivo, le vendían mucho a los hipermercados. En un momento los convocan de Disney, de la compañía Disney, para customizar los productos que ellos comercializaban, que eran productos de bebé, de gran puericultura, ¿viste? Cochecitos, bueno. Y en su momento tuvieron las primeras entrevistas y no entendían nada cuando se topaban con el departamento de diseño de la compañía de Disney. Entonces, un día me llaman a mí para decirme que si me interesaba, si los podía acompañar un primo mío a las reuniones porque no entendían nada de lo que les pedía. Y así fue como, entre que no había mucho laburo y la verdad que el diseño a mí me gusta todo, todo. Y uno cuando se prepara para arquitecto, digamos, cuando la formación de la arquitectura es muy amplia. Y entonces encontré bueno, que eso era muy atractivo y me empecé a meter. Ricardo se metió conmigo, empezamos a customizar productos con la licencia de Disney para la empresa familiar. Bien. Viajamos a Nueva York, pero nosotros nos lo tomamos en forma, no sé, para que vos te des una idea, hicimos un triciclo con el respaldo de Minnie y de Mickey, Qué bueno. divino, que en esa época todavía no había diseño 3D, digamos, había pero muy básico y no había, entonces lo moldeamos primero con nuestras manos, porque el respaldo tenía la cara de Minnie, con las orejas, con el moño, y todo eso era porque en ese momento ya la familia mandaban digamos, la empresa esta familiar mandaba a producir todo en China. Entonces nosotros tuvimos que desarrollar todo, y ahí fue cuando me puse en contacto con gente que hacía desarrollos de matricería. Fue un proceso muy lindo que estaba más cercano al diseño industrial que al arquitectónico, pero que también nos abrió la cabeza en un montón de cosas. Bueno, hemos diseñado latas de gaseosa, Qué de una bueno. gaseosa que era transparente, que también la empresa familiar nuestra, mía, se había metido en esos negocios también, entonces habían patentado una gaseosa, pero no sabía, la latita había que mandar el diseño, se fabricaba en Estados Unidos la gaseosa, y ya estaba vendida acá en cadenas de hipermercados, era una gaseosa cola, pero transparente. Y Y mientras que
estabas haciendo todas esas locuras, Locura, era locura. diversificando ahí tus aplicaciones y conocimientos de arquitectura, ya ahí, como me contás, ya empezabas a tener algunas dificultades con la vista, ¿no? Ya estabas Ah, ahí. bueno, no, sí, claro. Yo tuve mi primer, a ver, ya estudiando tuve mi primer desprendimiento de retina, que llegué tarde, siempre cuento que llegué tarde porque la realidad es que para mí era más importante la entrega en la facultad y que tenía alguna incomodidad, no le di pelota, hablando mal y pronto, y cuando llegué al médico ya era tarde para recuperar el poco margen de visión que podría haber recuperado y perdí el ojo. Seguí mi carrera con el otro ojo, Mm. me recibí, ya entré en este estadio en el que te dije que combinaba la arquitectura, la construcción con el diseño industrial o el diseño de producto. Pasaron muchos años que yo seguía haciendo lo mismo. Ricardo, mi socio, se abocó mucho más a la parte de arquitectura, donde ya empezaron a venir los proyectos de quiero que mi casita sea, viste, en un country, bueno, en distintos lugares. Y a mí me sorprende el segundo desprendimiento de retina, así, en el ojo sano, digamos, en el que, entre comillas, era un ojo sano, ya a los 30 y pico de años, a los casi 15 años del primer desprendimiento. Ahí me asusté mucho, pero la realidad es que yo no es que no me cuidaba, yo iba todos los años al médico y más sabiendo que tenía un solo ojo, pero no había nada para hacer en términos de profilaxis. Solo reaccionar más rápido que lo que reaccioné la primera vez que terminé perdiendo el ojo. O sea, en ese momento todavía, o sea, pese a haber perdido un ojo, sentías que la cosa iba a fluir con el otro ojo, pero no te imaginabas este desenlace, digamos, todavía. No, yo la verdad que eso sí que debe tener que ver con lo que es tu métier. Yo siempre me rodeé de gente que me estimuló para seguir detrás de mis deseos. Nunca me metieron miedo. Y cuando digo gente, incluyo hasta mi oftalmólogo. Ujú. Siempre mi oftalmólogo, mi clínico, porque como el tema después descubrimos que era por un tema congénito, también le pregunté a él qué posibilidades hay. Nunca existió el fantasma de la ceguera, digamos, en boca de ellos. Bien. Sí podía haber un desprendimiento de retina que me iba a poder provocar esto a lo que reaccioné rápidamente. Yo cuando se me desprende la retina, esta vez en el ojo sano, yo estaba en Uruguay, vi medio rarito, enseguida volví a mi casa, me contacté con el oftalmólogo desde allá, me dijo anda a ver a tal en Maldonado, lo fui a ver, cuando le dije que mi oculista era Alberto Zambrano, me dijo tomate un avión y que te vea Alberto urgente. Me subí a un avión a la mañana siguiente bien temprano y un par de horas más tarde me estaban operando. Yo te lo cuento así, pero imagínate el estrés, ¿no? No, sí, Y obvio. aparte, bueno, ahí sí empezaron las fantasías de que si no reacciono rápido, qué podía pasar, pero nunca dudé, o por lo menos no me acuerdo, nunca tuve el temor de no recuperar la vista. Cosa que sí me pasó cuando en el mismo ojo sano, que ya había estado emparchado y del que recuperé mucho de la visión, quizás se me acortó el campo visual, eh, otros casi 14 años después, ya esto fue a los 46 para 47, se me desprende nuevamente la retina. Estando en mi casa, me fui otra vez la misma secuencia. Me fui rajando al oculista, a Santa Fe y Callao. Y la cuestión es que cuando me dicen que tenía un desprendimiento de retina, yo me imaginaba, porque los síntomas ya los conocía, por eso me fui muy corriendo para allá. Ahí me puse a llorar, mucho, 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 y lo único que decía es mi hijo, mi hijo, mi hijo. ¿Y por qué mi hijo? Porque yo un año y medio antes había adoptado un nene. Y ese nene tenía en ese momento, que hoy ya tiene 24, tenía 9 años y medio. Mm. No, cuando ya se me desprende la retina tenía 10 años y medio, Nico. Y la verdad es que ahí ya me imaginé todo y lo peor. Mm. Y lo peor tenía que ver más con que tenía miedo que me saquen a Nico. Yo estaba con los papeles y el procedimiento de la adopción. Claro.
Entonces me agarró como mucha desesperación, me operaron y ahí empezó todo ese periodo que te dije, que te contaba, no sé si te lo conté cuando nos conocimos, pero que bueno, fueron 9 meses con casi 11 operaciones, ¿viste? Donde Terrible. una lucha pero terrible y donde me fui quedando sin visión, sin visión. Ya no veía gran cosa, digo, bultos veía, pero la expectativa quizás era recuperar algo hasta que un día una médica del equipo de Zambrano me dijo, mira, Sandra, lo mejor que te puede pasar es que empieces con una rehabilitación, porque más allá de que nosotros hagamos lo mejor para que tengas algún resto visual, no vas a volver a ser la que eras. Así que lo mejor que te puede pasar es prepararte. ¿Y cómo fue ese proceso en el que ahí sí te cayó la ficha de que la cosa no pintaba bien? No, un horror. Ujú. Fue un horror. De hecho, me está pasando a mí ahora que yo lo cuento con tranquilidad. Vos me escuchaste que yo lo conté en esa famosa charla que dimos juntos, pero fue un horror y hoy me pasa que mucha gente me escribe a mi Instagram y me cuenta que el marido está pasando por ese proceso, un arquitecto. Bueno, yo googleé en su momento cuántos arquitectos ciegos hay en el mundo y por ahora somos tres, por lo menos declarados. Wow. Y solamente yo, con esta visibilización que empecé a tener, aparecieron dos arquitectas que tienen bajísima, pero bajísima capacidad visual. Una en Mendoza, que hace interiorismo, que es una reconocida arquitecta que hace interiorismo en hoteles, en bodegas, y otra chica que es arquitecta que tiene muy baja visión y trabaja en el Ministerio de Obras Públicas y se está quedando con un resto visual muy bajo. Y me pasa que vos sabés que yo coordino un grupo de ciclismo adaptado, Ujú. pedaleamos en tándem y fue como el primer contacto mío con gente ciega, porque la verdad que esta etapa de la que vos me hablás, ¿cómo fue? Fue durísimo, mucho llanto. Yo digo que llené varias bañeras con lágrimas y, y en ese proceso yo me aboqué a reaprender todo de nuevo, Ujú. a revisar todo lo aprendido para poder adaptarlo a la nueva condición. Ujú. Entonces, bueno, en ese proceso, la verdad que hice mucho foco en mí y en el nene, digamos. En mí para estar bien y para poder sostener a Nicolás, de alguna manera poder darle igual era una piltrafa, ¿eh? Muy difícil, hice mucho esfuerzo. Pero hoy contándolo lo minimizo, pero se me vuelve, ¿viste? Esta cosa del déjà vu, Sí. cuando tenés que hablar con alguien que le pasa esto, hace cosa de un año también me llamó una jueza que le bajó muchísimo, muchísimo la visión y tuvo que jubilarse por discapacidad y le recomendaron que hable conmigo. Y bueno, yo la incorporé a muchas actividades las que yo hago. A mí me encanta ir al teatro, la metí en ciclismo adaptado, eh, vamos a hacer, hacemos recorridas con ella de muestras de arte, pero ella cuando yo la encontré, y cuando me convocó, estaba muy deprimida y no encontraba salida. Y la realidad es que a mí me costaba decirle, mirá, vas a ver que todo pasa y esto también va a pasar. Pero es muy difícil porque a mí me lo decían, a mí mi rehabilitadora me decía, yo conozco fotógrafos ciegos, yo conozco pintores, y digo, a mí qué me importaba, si yo quería invocar, no sé, la cuchara, agarrar una frutilla con la cuchara y no podía. ¿De qué me estás hablando, fotógrafo ciego? Claro. ¿Viste? Entonces yo creía que no iba a poder con nada. O sea que también tuviste como una etapa de, por así decirlo, de bronca, ¿no? O sea, como enojada con la situación. Mucho enojo, mucha tristeza, mucho dolor. Y Llegaste al... el enojo tenía que ver con esto yo iba a la psicóloga y le contaba que había aprendido a mandar un mail, ¿no? Porque ella me preguntaba, y yo así con desazón se lo contaba. Dice, pero es maravilloso, ya estás mandando mail, ya estás leyendo el diario. ¿Y qué tiene de bueno eso? Si yo me la pasaba leyendo el diario, le decía.
Me la pasaba mandándome. No lo Bueno, veías como una victoria. no. Llegó un momento que hice un clic y empecé a disfrutar de todo lo que empecé a lograr. Pero tomó un proceso. El día que salí sola a la calle, sola, completamente sola, que yo inicio mi charla en San Juan así, fue real. Yo salí a la calle sola un día que dije, basta. No se dio porque naturalmente me lo propuse, se dio una sucesión de hechos desencadenados. El que me venía a buscar siempre no me vino a buscar, que me daba la seguridad de llegar en tiempo y forma y sana y salva a la oficina. Bueno, dije, no, bueno, esta es mi oportunidad, arranco. Y ese día que estaba, pero con un miedo que ni te cuento, que me hacía la que hablaba, canchereaba con el teléfono, pero no hablaba con nadie, como para que el taxista crea que estaba como, no existía el, te comparto mi ubicación, ¿viste? ¿Viste? No existía nada de lo que ahora existe. Yo hoy salgo y no sé, me tengo que encontrar porque voy al teatro con amigos y les mando mi ubicación, que me tomo un Cabify, bueno, nada, y ya saben por dónde ando. Entonces me bajo en Corrientes, ni me preocupa dónde me bajo, porque sé que van a, si es un despelote, me van a venir a mi encuentro para llegar a la puerta del teatro. Claro. Pero lo que digo es que ese día quizás fue uno de los que desencadenó el empezar a disfrutar cada logro que conseguía. Pude llegar sola a la oficina, me pude tomar un taxi con un desconocido, pude pagarle y tener la confianza de creer que el tipo no me iba a engañar, que Claro. sabía que yo era ciega y que, bueno, te estoy dando 100, ¿no? Sí, sí, señora, 100, le estoy dando el vuelto, 2 de 10. Ok, bárbaro. Eh, Todo así. Pero eso tomó un periodo, porque yo cuando me quedo ciega, creía que no me iba a querer nadie, que quién me iba a dar pelota, que la vida iba a ser muy difícil para mí, que me iban a sacar al nene. Que como encima yo, madre sol, yo decido adoptarlo a Nicolás sola. Entonces dije, sola, ciega, me lo van a sacar. Todo se me vino abajo. Y bueno, nada, y con el tiempo y con un súper equipo, porque yo le doy, mira, Maxi, yo toda la vida, quizás debe tener que ver con esto de que no veía bien, en la vida fue como me lo propuse como desafío. Hasta entrar a la secundaria, a esa net que estaba llena de varones y que yo era una de 7 mujeres en toda la escuela. Siempre fueron desafíos, pero siempre detrás de un deseo. La realidad es que confiar en la gente, trabajar en equipo, no pensar de manera individualista, mucho de estas cosas, prestarle atención al otro, siempre fueron como cosas que yo tenía muy integradas. Cuando a mí me agarra este tsunami, pero tsunami, a mí se me cae todo, y sentí que iba a perder hasta esto, de no confiar más en nadie, de no poder trabajar en equipo porque no me iban a incluir. Cuando empecé a empoderarme con la discapacidad, Ujú. todas esas herramientas que tenía y que las traía y que siempre las potencié, me volvieron al cuerpo. Qué bueno. Bueno, y nada, y creo que son las que me pusieron de pie en la vida. Me gustaría preguntarte, seguramente tenés una lista larga de cosas que has perdido, producto de haber perdido la visión, y muchas son obvias, pero me gustaría preguntarte qué has ganado en esta nueva etapa. Bueno, a ver, ¿qué gané? Gané, en principio te diría que gané todo esto que me está pasando, que es algo de alguna manera que siempre lo he fomentado, pero a lo que cuando era más, yo cuando era más joven me gustaba en extensión universitaria, siempre me gustó laburar para la gente, digamos. He coordinado un barrio por autoconstrucción en el que me iba los domingos a la mañana, muy temprano, en Bondi, me bajaba en Pacheco, caminaba como 7 cuadras, 8.000 perros atrás mío hasta que llegaba a un barrio
de gente que le habían otorgado por Cáritas unas tierras y que ellos, según una tipología que había diseñado un conocido mío de la facultad, y él se había ido a Latinoamérica a desarrollar este modelo de autoconstrucción, me pidió a mí si yo podía continuar con el proyecto. Y yo iba a chocha. Y digo, estas cosas a mí me llenaban el alma. Lo que me pasa ahora, que con esta nueva condición y con todo lo que estoy haciendo, eh, esto me llena el alma. Cuando esta arquitecta que te cuento que está en Mendoza, ayer la contacté con un grupo de ciclismo adaptado de Mendoza porque está muy encerrada y le dije, Anipa, tenés que empezar a salir porque tenés todo para... Bueno, ya arregló el domingo para ir a pedalear al Parque San Martín con el grupo. Yo estoy feliz. Sí. Estoy feliz después de una charla. Eso es todo lo que me dio, digamos, esto, lo que me dio es poner más atención a las cosas. La visión es muy distractiva. ¿En qué Ah, sentido? la visión como sentido es muy perturbador y aparte es engañoso porque te invita al prejuicio. Van a decir, ¿qué me está diciendo? Por Yo eso, esto lo pensé cuando me quedé ciega y cuando empecé a estar bien. Pero el otro día, en una charla TED medio íntima, conocí a una, eh, a la presidenta de la Asociación de Sommeliers Argentinos, Marcela Rienzo se llama. Y ella hablaba del olfato como el principal sentido y es el sentido que más memoria tiene y que más reconocimiento hace cerebralmente de distintos aspectos. Vos con el olfato podés reconocer más de 10.000 aromas. Es cuestión de entrenarlo. Y el olfato es el que te remite a conexiones neuronales maravillosas porque te da una agilidad neuronal increíble, está probado, pero te conecta con lo emocional, con lo cerebral. De hecho, es una de las experiencias que yo les hice vivir a ustedes exacto. en esa. Pero, pero bueno, cuando yo te hablo de la visión, Marcela decía que es engañosa, porque ella dice que cuando da los cursos de cata para la gente, les hace cerrar los ojos, les tapa los ojos, porque si vos te pide que reconozcas en un vino el sabor a la madera, el sabor a, no sé, el aroma a la madera, al, no sé, al whisky, distinta a la naranja, al cítrico, al chocolate, cosas con las que... Eso, si vos tenés por delante tuyo la imagen de eso, seguro que la combinás y te haces otra construcción. Si Claro. vos solamente haces foco en el olfato, empezás a entrenarte para el reconocimiento del aroma. Y esto que ella dijo, porque ella dice que la vista es engañosa, porque actúa el prejuicio y el preconcepto. Y es real. Yo con la vista es como un tacto a distancia. Yo miro una pared y digo, esa pared está rugosa. Yo hoy, para saber que una pared está rugosa, tengo que ir y tocarla. En cambio, la vista te sintetiza todo. Entonces, en este aspecto, cuando yo te digo que en qué gané, en que hago mucho más foco en escucharte, en prestarte atención, en oler. No es que se me agudizó el sentido del olfato o el del oído. No, no está probado eso, que porque te quedas ciega potencias otro. Lo que está probado es que allá hace foco en esos sentidos que yo te aseguro que mucha gente ni les presta atención. Sí, Vos totalmente. ponete a pensar, si vos utilizás el olfato como lo debería, No, definitivamente no, para nada. De hecho, a cualquier cata que voy de cualquier cosa no puedo diferenciar un chocolate de un ¿ah? café, de una vainilla, nada, porque Bueno, nos nos hemos desacostumbrado a eso y dependemos en exceso de la vista. Y qué sí, interesante esto, Sandra, que decís esto del atajo, el prejuicio y la simplificación que te hace el ver, que también te distrae tanto y te lleva por lugares que, claro, que no convienen, ¿no? claro, bueno, ni hablar el prejuicio como tal, con todo el valor que la palabra tiene,
de juicio previo a algo que está teñido de subjetividades. ¿Y cómo? Uno lo mezcla con eso, pero también yo te podría decir, bueno, yo soy ciega, entonces creen que no puedo laburar, que tendría que estar juntando limosna en alguna estación de subte. A mí también me pasó. ¿Querés que te cuente una anécdota Por divertida? favor, por favor. Jueves pasado, escuché, esta es buenísima, mirá que yo ya salí de todas esas cosas. Jueves pasado, 47 grados de sensación térmica, ¿no? El Sí, sí, anterior, sí. bueno, calor de, ¿puedo decir una mala Sí, palabra? sí, obvio. Cagarse mal. Rajando tenía entradas para ir a ver a Elena Roger en el Astral, en el Nacional. Llego, íbamos con 5 amigos, pero íbamos todos, veníamos de laburar, entonces cada uno nos encontrábamos en el teatro. Yo llegué rapidísimo. La primera que llego, 40 minutos antes al teatro. Calor, me bajo del taxi que me llevaba, apoyo el bastón en la vereda, en la puerta del teatro. Se me acerca un señor y me dice, señora, ¿usted viene a ver a Elena Roger? Sí, se suspendió la función. ¿Cómo? Le digo yo. Sí, se suspendió porque está con laringitis. No, no te la puedo creer. Le digo, bueno, le digo, a ver, espera. Entonces le digo al taxista, ¿me bancas un poco? Dice, ¿cómo es? Le digo, ¿la va a reprogramar o devuelven el dinero? Me dice, no, la reprograma, pero tiene que decir usted sábado o domingo. Bueno, ok. Llamo a mis amigos, le digo, escúchame, ¿hay alguno al grupo mío de teatro? Alguno está llegando y en 20 minutos estamos llegando. Llegaste muy temprano, o igual le digo, no venga alguno el que tiene las entradas porque se suspende la función. Ah, no te lo puedo creer. Bueno, vamos para allá. Ok, así vemos para cuándo reprogramamos. Bueno, los espero en la puerta. En la puerta, Maxi, no te miento, la chorros de transpiración. Era una locura el calor que hacía. Entonces el muchacho que estaba ahí, que había varios que trabajaban en el teatro y tenían la misión de atajar a la gente y decirle se suspende, reprograme, me dice, señora, ¿quiere entrar? No va a entrar al teatro, pero se puede poner al costado de la boletería. Bueno, me quedo ahí. Entonces voy ahí y cuando estoy ahí me dice, ¿no se quiere sentar? ¿No quiere que le traigamos una silla? ¿Sabes qué imagen se me presentó? La de la ciega con el bastón pidiendo al lado de la boletería. Sí. Dije, no, 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 no quiero ninguna silla, ninguna silla. Pero es muy loco, Bueno, porque yo misma me reía y le conté a mis amigos y me gastaban, me decían, ah, claro, sí, sí, sí. La cieguita pidiendo limosna. Bueno, es prejuicio puro. Es como que el ciego está para pedir limosna, es el que no puede laburar, el que no tiene acceso. Bueno, yo por esto también hablo, digamos, sí. porque Déjame hacer una intervención acá, Sam, porque la audiencia no conoce las bambalinas de todo esto. Con Sandra me mando WhatsApp, no solo de audio, sino de texto. Se conectó acá a este Zoom en el cual obviamente yo la estoy viendo, ella no me puede ver, pero estamos haciendo una videollamada. Es arquitecta, es ciega, va a obras, revisa ahí y los invito a meterse en el Instagram de Sandra porque está súper bueno. Ella supervisando las obras, anda en bicicleta y va a obras de teatro. Eh, si yo le preguntara a cualquier persona aquí en la calle qué puede hacer un ciego y qué no, todas esas quedaban del lado del no. Y vos le decís que sí a todas esas cosas y muchas más. Lo, sí, cu- lo sí, cual es una enorme ejemplo para repensar la palabra discapacidad, porque yo sé que este es un tema que te atraviesa, lo hemos hablado, has contado en la charla. ¿Qué miradas tenés sobre este tema cuando hablan de discapacidad? claro, claro, sí, 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 sí. Ese es me estaba pensando en la observación, en esto que decías, que tenés como hasta necesidad de contarlo. Está bien, uno hay que hacer, yo no le quito el mérito a lo que la situación tiene, ¿no? Porque, pero no creo que sea diferente al mérito de cualquier persona. A ver, no minimizo el potencial que tengo, no lo minimizo, pero digo, este, yo creo que soy esto, digamos, todo, mucho por mi esencia y mucho otro tanto por la gente que me acompaña siempre y que se enganchan. Y porque mi relato debe ser ameno y me escuchan y se enganchan. Bueno, es esto. Por eso estamos hablando nosotros, viste, como que tiendo a desdramatizar las cosas. No Bueno, hay duda que son dramáticas, que hay momentos que son muy dramáticos.
hay cosas que yo todavía extraño. Vos en algún momento me preguntaste lo que perdiste. Yo, Ujú. yo hoy por hoy te diría que de todo lo que me pasa, con todo estoy contenta, pero hay una sola cosa que no puedo superar. Primero es imaginarme la cara de mi hijo, porque lo vi 1 año y medio. Eso no lo puedo superar. Me dicen qué guapo que es tu hijo, que esto, y yo no me lo imagino, no puedo imaginarme la cara. Lo toco, pero no puedo imaginarme. Sí, me imagino que tiene un cuerpito divino, pero eso. Y lo segundo es viajar. A mí Mm, siempre me gustó mucho viajar. Y debo reconocer que me genera más estrés que placer. más Y estrés, en algunos momentos hasta angustia, claro. Eso de porque yo soy poder muy ver, atrevida. ¿Mm? eso de poder ver el paisaje, poder ver la Sí, arquitectura. sí. eh, Igual me encanta con el relato, pero ya el relato, a ver, si voy con gente amiga, yo tengo un viaje siempre anual con mis amigas que lo hago y me encanta y me resulta súper divertido hacerlo, pero reconozco que si el lugar es desconocido por mí, en el que yo no estuve antes, no la paso tan bien. claro, Igual confío mucho en lo que ellas me cuentan, pero son construcciones como medio difíciles de hacer para mí. Las hago, me las hago, pero estoy segura que si me dieran 1 minuto de posibilidad de ver lo que me imaginé versus lo que es, no tiene nada que ver. claro, Pero por es supuesto. una manera. Contanos un poquito, Sandra, de tu trabajo actual como arquitecta con tu socio ahí. ¿Cómo lo llevas adelante? A ver, que es tan difícil de imaginarse para los que no te vemos ahí en el día a día. ¿Cómo hace para trabajar una arquitecta ciega? Bueno, a ver, la dirección de la obra, el proyecto, digamos, lo lleva a cabo, lo ejecuta mi socio. Ujú, Yo lo que sí, yo lo acompaño en todo el proceso, ujú, porque lo acompaño con lo que él me cuenta. Yo tengo imagínate, desde los 21 años juntos, 39 laburando juntos, nos conocemos mucho y él me habla de cosas y yo me las imagino. Y claro, si no, recurrimos a otras cosas, digamos, a armar una maquetita, armar un esquema con algún relieve, de esas cosas hacemos. Pero por lo general, entonces, hoy día, cuando yo decido seguir con la arquitectura, porque tuve como un quiebre fuerte en el que sentía que no podía con nada, y que le digo a él y él me dijo, obvio, a mí me importás vos, ¿no? Tu ceguera es una nada. Yo tuve que ver de qué manera me incorporaba. Entonces, armamos una desarrolladora donde ya no iba a haber clientes. Los clientes éramos nosotros mismos y sí para después claro. promover a la venta de lo que hacíamos. Que eso a mí me dio como cierta confianza en un momento, porque confío en la experiencia que tengo, en la trayectoria y en la que tiene Ricardo, pero por otro lado también en los primeros tiempos a enfrentarme a gente que pusiera en duda mi conocimiento y mi profesión, porque no veía. Mm, Vos venís y me decís, Sandra, quiero hacer una casa, yo no la puedo llevar a cabo. Si no tengo equipo, no hay manera. Entonces, lo que le dije a Ricardo, bueno, yo me engancho con vos ahora, a partir de ahora, pero en proyectos donde nosotros seamos nuestros propios clientes. Todo lo que a él, si lo convocan para hacer una casa particular, la hace él solo. Yo comparto con él el proceso porque disfruto mucho del diseño. Entonces me cuenta, está haciendo una casa, no sé, en Nordelta, está haciendo, bueno, en Canning, bueno, yo me cuenta y a mí me encanta. A veces hasta la voy a visitar la casa, pero yo no tengo injerencia ahí, no trato con la gente, no trato con los gremios. En las obras nuestras sí. Y yo soy como la articuladora entre el proceso de obra y llevarlo a cabo, estar en los pagos, anticiparme a lo que viene porque sé, y voy a la obra y la visito para ver cómo evoluciona la obra, para ver si se terminaron los revoques, si pasamos a etapa de terminaciones. Eso hago. Directamente con la gente no hablo, hablo, sí, porque me encanta y disfruto y me encanta ir a comer choripán a la obra, pero digo, ujú. no,
no reciben una orden explícita mía que tenga que ver con algo técnico. Claro. Salvo, no sé, a ver, estoy pensando en algo que le dije a alguien esta semana en la obra. ¿Con quién estuve? Bueno, con el herrero. Estuve tocando unos paneles de malla, de chapa perforada que rodeaba toda la escalera. Y yo, como le meto la mano a todo, vi que uno de los dientes del corte de la hoja esa estaba salido. Y le digo, che, Martín, está mal terminada el doblez de la chapa. Dice, no, Sandra, es que le falta el perfil de terminación. Ah, ok, por un poco me corto los dedos. Dice, bueno, nadie espera que alguien meta la mano así. Mm, Y bueno, no importa. Pero estas cosas, hago este tipo de observaciones o qué sé yo, o si me preguntan algo por el solo hecho de tener el conocimiento, la experiencia, puedo opinar, Claro, obviamente, obvio, pero nunca darle una directiva concreta a un gremio, claro, porque ya no puedo cotejar si lo que después va a hacer va a estar bien o no. claro, sí, 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 es más difícil. Pero bueno, me imagino que igual conduciendo y dirigiendo, por lo que te conozco, debe ser muy buena. Tenés ahí una impronta de liderazgo fuertísima. No me Sí. gustaría ser un proveedor que incumple con vos, Sandra, ¿eh? Porque lo debes tener Ah, no, no, cortito. no. No, 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 no. Bueno, el humor también lo utilizo. Soy brava. No, 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 no podría decirte, soy brava, pero trato de ser amena cuando digo las cosas. Sí. Y si no, pido disculpas. Sí, pero sí soy brava. Lo que pasa es que esto sí tiene que ver. Yo construí autoridad, primero construí saber y conocimiento. Ujú, Y lo hice. Mira, me remito a lo que te conté al principio. Yo fui a un colegio industrial, donde la última charla que di, que la di en esta empresa, que tenía que ver con el tema del Día de la Mujer, me preguntaban cómo es el rol de la mujer en la arquitectura. Y la verdad que en un rubro donde está tan dominado por hombres, o estaba cuando yo arranqué, y es verdad. Hoy ujú, por hoy ves muchas arquitectas en las obras y ujú, ves mujeres en lugares que ni te imaginas. Hay maquinistas, mm. hay camioneras, hay pintoras, hay albaniles mujeres. Pero es real que yo me hice de abajo. Yo iba a un colegio industrial donde los profesores de taller te mandaban a cebar mate. Y yo le decía, no, pero yo vine acá para aprender a pegar por el ladrillo. ¿Por qué te tengo que cebar el mate a vos? Mm, Entraba al aula y mis compañeros te hacían un túnel, ¿viste? Y te pateaban los pies y vos tenías que entrar saltando, mm. porque lo hacían a varones y a mujeres. Y yo sé que eso hoy está mal visto, pero hace 30 y pico de años, más, 77 entré yo a la secundaria, estaba naturalizado, no tenías otra. Entonces cuando yo empecé en la obra, por el lado de la agradable, qué sé yo, me empecé a codear con la gente que le reconocía el oficio y de la que saqué el mayor conocimiento y saber. Y así fue como gané. Con saber siempre ganás respeto, siempre. Y Ah, la construcción de la autoridad tiene que ver también con estas variables. bueno, gran mensaje para los que estén medio vagueando con el estudio, pónganse las pilas porque el saber Sí. no pasa de moda. El saber, No pasa de moda, el no, saber claro no que no. pasa, no pasa nada. Bueno, San, a ver, podría quedarme horas hablando con vos, de verdad, la verdad es un verdadero placer, pero antes de cerrar la entrevista, te voy a tomar examen, algo que hago a todos mis invitados, y te A voy a la miércoles. no, esto es así sin aviso, así que no venís preparada, no tenés ni idea de lo que va a pasar. Y te voy a someter al cuestionario ponerse en marcha. Son 5 preguntitas muy fáciles que seguramente vas a poder aprobar este examen o no, veremos. Vamos a ver cómo te va con esto. ¿Sí? ¿Preparada? Dale, vamos, no sé a dónde vamos. Bueno, vamos con la pregunta número uno. La pregunta número uno dice... ¿Qué hábito, rutina o creencia tenés que ha sido clave para ser quien sos hoy?
Mirá vos. ¿Qué hábito? ¿Qué hábito, rutina o creencia? Algo que crees ha sido muy importante para ser quien sos hoy. Aprender. Aprender. Sostener siempre la curiosidad y aprender, y tratar de aprender y de captar conocimiento. Sí, Me sí. encanta. Eso fue clave, ¿eh? Sí, Se nota que sos curiosa por naturaleza. sí, 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 sí. Sí. Excelente. Bueno, vamos con la dos. Tener la curiosidad permanentemente. Permanentemente. Hermoso, hermoso eso para mantenerlo. Vamos con la dos. ¿Qué hábito, rutina o creencia no tenés, pero quizás estás trabajando para desarrollar? ¿En qué sentís que tenés que mejorar o qué estás trabajando para mejorar? Ser más disciplinada en algunos aspectos que sé que me llevan a mejor calidad de vida, pero a veces me dejo sucumbir por otras pasiones. Pero a veces lo padezco. No me quiero perder nada. Y en el Mm, no perderme nada, a muchas cosas que igual las hago, llego destrozada, claro. cansada, pero viste, y no. Pero por esta cosa de no saber decir que no a algunas cosas. Algo que todos tenemos que aprender, que es difícil, ¿no? Es muy difícil, sobre todo Priorizar, cuando tenés ganas de hacer de todo, ¿viste? Sí, sí, sí. por supuesto. Bueno, vamos con la 3. Y la 3 sé que puede sonar un poco rara, por eso le pongo el asterisco y la vamos a clarificar, porque normalmente a esos invitados le digo qué película viste o qué libro leíste que te ha cambiado la perspectiva, te ha aportado una nueva impronta para la vida. Obviamente, en tu caso, incluye las obras de teatro que estás viendo últimamente o Pero cosas. tengo un libro. A ver, Yo leí muchos libros. Yo fui muy lectora. Me enojé por años con la lectura, mucho, porque yo leo a través de la lectura de una voz robótica o un audiolibro. bien, Y me reconcilié en los últimos años y empecé a leer nuevamente. Pero en esta nueva faceta mía en la que soy como divulgadora y que cuento y me llaman, se me acercó Luciana Mantero y me trajo un libro que ella escribió, que de hecho hoy se va a presentar en una librería y me invitaron. muy bien. Pero para mí fue como muy revelador. Es el libro, se llama La discapacidad en primera persona y es la historia de Jacqueline de las Carreras, que es la fundadora de la Fundación PAR, que habla de la inclusión laboral entre las personas con discapacidad, una fundación que duró 35 años y después de la pandemia se cerró. Pero habla de todo el recorrido que hizo ella, que era una familia muy acomodada de los Brown Menéndez, en demostrar que las personas con discapacidad tenían un derecho a una vida digna y a la inclusión laboral. Estoy hablando, hoy tiene 87 años Jacqueline. Wow. Y el recorrido en ese libro habla de su vida, ella se fue a rehabilitar de una polio, ella tenía polio y quedó en silla de ruedas por esto. Viste la gran Sí, sí, epidemia de polio que hubo en los años 50. sí, sí, sí. Bueno, la cuestión es que es muy, muy apasionante la historia de ella. Y aparte tiene esas notas de color de que era de la alta alcurnia y de la High Claro. Society de Buenos Aires. Entonces está mezclada con que encima era monísima, pero Mm, estaba en silla de ruedas, de cómo luchó por los derechos. Ha contado anécdotas suyas en el libro que yo me siento muy identificada con lo que ella dice. Y en algún momento hasta fantaseé que seré quizá yo la nueva versión de Jacqueline, porque ella hizo un montón. La Fundación PAR consiguió hasta 3.000, creo que 3.000 puestos de trabajo para personas con todo tipo de discapacidad. Fue wow. la que instaló el slogan Nada sobre nosotros sin nosotros en el primer este, tratado internacional en Marrakech que se trabajó sobre los derechos de las personas con discapacidad. Lo que te digo con esto es que hoy habré leído muchos libros que fueron reveladores para mí. El Principito me mató, Bien. qué sé yo, un montón, películas, obras de teatro, como decís vos. Vi una obra hace poco,
hace 2 años que me mató, que se llama El Brote. Ajá. Pero este libro me devuelve en palabras bien ordenadas lo que yo por algún lado lo tengo todavía como sensación y no armado como relato. Bien, Ella con su relato me, 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 me- lo leo y lo releo y me da guión para todo lo que tengo ganas de decir. qué bueno. Bueno, lo recomendamos, después vamos a dejar la info También, a sí, claro, quien le claro. interese poder ahí hacerse del libro. Vamos con la cuarta. ¿Qué haces esos días que no estás pila, que aparece la frustración, que aparece el no puedo? ¿Qué haces para reconectar? Me quedo en casa. Ujú. Me quedo en casa y me conecto con lo que muchas veces no atiendo porque justamente siempre estoy con otras tantas cosas. Y termino disfrutándolo y eso es lo que me cambia el chip. Si mira vos, viste, estaba así bajón, sin ganas de nada y mira ahora y pude, como te digo, poner a leer un libro, de estar tirada en el sillón 3 horas. Que miro Hermoso. la hora y me preguntás quizás si no hice nada. Y dije, pero qué bueno, pude desconectar, pero es como que cargo pilas. Me doy cuenta que así me regenero. Excelente, Sí, hago eso. excelente. Pausa. Muy bien, muy bien. Espectacular. Vamos con la última entonces. ¿Qué consejo le darías a alguien que se siente estancado? Este A la podcast se mina. llama Ponerse en Marcha, así que ¿qué le dirías a ese que se siente estancado? Mm, que atienda sus propios deseos, que busque, que inspeccione que todos tenemos algún talento, que todos tenemos alguna cosa que, como decís vos, nos pone en marcha. Hay que saber por dónde encontrarla, pero que seguro que la tenemos. Es Buenísimo. eso, profundizar en uno mismo, buscar. Excelente. Sí, Bueno. Gran recomendación y gran conversación la que hemos tenido, Sandra, acá. La verdad se me pasó el tiempo volando. Estaría 1000 horas más hablando con vos. Sé que el tiempo es tirano y hay que... También vos tenés un montón de cosas para hacer, así que me gustaría antes de cerrar que le cuentes a la audiencia cómo puede conectar con vos, cómo puede conocer más sobre tu trabajo, cómo puede hacer para escribirte si tienen ganas de que vayas a dar una charla a su organización. ¿Cómo te pueden encontrar, Sandra? me pueden encontrar en mi Instagram, que es Sandra Dagnowski, un apellido muy difícil, pero es Sandra D de Dinamarca, AJNO, WSK y latina, arquitecta ciega. Bueno, Pero me va a encantar para que me conecten para una charla o para que me cuenten simplemente eh, nada, que me cuenten cosas. A mí me gusta escuchar. Y si ya conectan es que a alguien le llamó la atención mi existencia. Y eso es un montón, porque en la discapacidad, por ejemplo, lo que pasa es justamente es que la existencia no queda fuera de lado. Hay mucha gente que se la ningunea mucho. Y yo soy muy afortunada. Y por eso me siento con la responsabilidad, porque aparte me da placer. Después de todo lo que hablamos, encontrar que la devolución es que alguien pueda ir este domingo al Parque San Martín en Mendoza a pedalear, que una ex jueza esté contenta y sienta que la vida sigue valiendo la pena, yo ya estoy lista. Para mí eso es trascender. definitivamente. ¿Qué es trascender si no es eso? Es la Sí, definición perfecta. Bueno, sí. San, esta conversación seguro que va a trascender y va a impactar a muchísimas personas, así que Buenísimo, me te encanta, me agradezco encanta. muchísimo, infinitamente tu tiempo y tu buena onda y todo lo que haces, porque realmente es súper inspirador. Así que bueno, gracias por haber estado en esta entrevista. Yo a vos, Maxi, y nada, y nos vamos a seguir encontrando. A mí me encanta hablar con vos también. Definitivamente. Bueno, gracias, Ana, un beso grande y muchas gracias a la audiencia y espero que nos volvamos a ver en el próximo episodio del podcast Ponerse en Marcha. Hasta la Bueno, próxima. Chau, chau. chao.
Ponerse en Marcha es un podcast conducido por mí, Maxi Japes. Producción general, Luciana Andreoli.